saber que tiene que haber un equilibrio tanto entre el aporte, la producción y la eliminación del ion hidrógeno. Además, también tenemos que saber que para esto se van a requerir algunos reguladores que los vamos a encontrar en los riñones, en el pulmón, en la sangre, incluso en la sangre. Primero vamos a hablar de los iones. Podemos encontrar un ácido o un básico, una base. En los iones ácidos vamos a tener a los iones ácidos fuertes, en los cuales estos van a disociarse rápidamente y van a liberar grandes cantidades del ion hidrógeno hacia la solución, como es el caso del cloruro de hidrógeno. En el caso de los ácidos débiles, pues estos van a tener menor tendencia a disociar sus iones y van a liberar los iones hidrógeno con menor fuerza, como el caso del ácido carbónico. En las bases, pues vamos a tener a las bases fuertes, que estas van a reaccionar de una manera rápida y fuerte con un ion hidrógeno y lo van a eliminar también de una manera rápida hacia la solución. Y las bases débiles, pues estas van a reaccionar débilmente, como su nombre lo indica. Bueno, también vamos a hablar un poco acerca del pH, que bueno, esta es la forma como se va a expresar la acidez en términos de logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno en una solución. El pH en la sangre pues va a ser muy importante y los valores normales de estos van a estar entre 7.35 y 7.45. Si vamos a encontrar los valores menores a 6.8 o mayores a 7.8 ya serían incompatibles con la vida. Al igual que vamos a encontrar el pH en la sangre, también vamos... ¿Pueden bajarle el brillo? Estoy volviéndome ciego. Sí se vas a ayudar si no te cambia. Chicas, yo prendo una de las luces para no... ¿No lo pueden bajar? Ya. Mucho más televisor que otra cosa. Bueno, el aumento excesivo de los iones de hidrógeno pues va a producir una acidosis y esto va a ser debido a que va a haber un exceso de ácidos disminuyendo el valor normal del pH. O sea, vamos a encontrar el pH en la sangre menos de 7.35. Entonces aquí vamos a encontrar una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. En el caso de la acidosis metabólica, pues en esta vamos a encontrar una disminución del pH y del bicarbonato en la sangre. Y esta puede ser compensada a través de la respiración, mediante una disminución de la presión parcial de CO2. En el caso de la acidosis respiratoria, esta va a ser debido a una insuficiencia respiratoria, pues se va a producir una hipercapnia y por ende una retención del CO2, ocasionando así un aumento en la presión parcial del CO2 y esta presión parcial la vamos a encontrar mayor a 45 milímetros de mercurio. En el caso de que haya una disminución excesiva de los iones de hidrógeno, pues se va a hablar de una alcalosis y este va a ser debido a que va a haber un exceso de las bases, donde el pH en la sangre pues va a estar superior a 7.45. Aquí vamos a hablar de una alcalosis metabólica que va a ser, en la cual vamos a encontrar un aumento del pH y
del bicarbonato en la sangre, que a través de los mecanismos compensatorios pues, de la respiración o del pulmón, se va a ver incrementada esta presión parcial de dióxido de carbono. Y en la alcalosis respiratoria pues va a haber un aumento del pH a más de 7.45 y una disminución de la presión parcial de CO2 a menos de 35 milímetros de mercurio. Esto va a ser debido a que va a presentarse una hiperventilación. En las bases fisiológicas, pues tenemos que tener en cuenta que debe haber un equilibrio tanto entre la ingesta y la excreción corporal total, tanto de ácidos como de bases, y la regulación de la concentración también de ciertos amortiguadores fisiológicos que los vamos a encontrar en la sangre, en las células renales, en los pulmones. Primero vamos a tener a los amortiguadores del pH y vamos a hablar de tres principales. Uno va a ser el sistema de amortiguación del bicarbonato, en el cual pues, este es un mecanismo homeostático ácido-base que va a involucrar tanto el ácido carbónico, el ion bicarbonato, el dióxido de carbono. Y pues este va a mantener el pH en la sangre y otros tejidos para que pues haya una función metabólica normal o adecuada. El segundo punto va a ser el sistema amortiguador fosfato. Este no es muy abundante a nivel extracelular y va a ser bastante abundante en los líquidos en los túbulos renales o en los líquidos también intracelulares. Y si hablamos del sistema amortiguador de las proteínas, pues este va a tener una concentración intracelular más alta con respecto a la extracelular, y acá es muy importante destacar a la hemoglobina, que va a actuar como un importante amortiguador. En la regulación respiratoria del equilibrio ácido-base, pues el sistema respiratorio pues va a funcionar como un sistema de retroalimentación negativo. En el caso de la acidosis metabólica, pues va a haber un aumento del pH, lo cual va a estimular al centro ventilatorio buscando que haya una compensación. Esto mediante la depuración del CO2, y esto va a ocasionar que pues aumente el pH sanguíneo hacia la normalidad. En el caso de la alcalosis metabólica, pues va a ser un mecanismo inverso, o sea, va a haber una disminución de los iones de hidrógeno. Esto también va a estimular al centro ventilatorio, va a buscar también una compensación, pero aquí se va a disminuir el pH, igual para llegar a los niveles normales. Y bueno, la potencia amortiguadora del aparato respiratorio va a ser mayor si lo comparamos con otros amortiguadores químicos, pero siempre va a ser menor a la de los riñones. Entonces podríamos decir que los riñones van a ser los amortiguadores por excelencia. Y en el control renal del equilibrio ácido-base, pues tenemos que tener en cuenta que el riñón se va a encargar de eliminar tanto el exceso ya sea de ácidos o de bases que se puedan encontrar cuando se está produciendo una orina ya sea ácida o alcalina. Y el tiempo de acción va a ser en 24 horas de instaurada esta alteración, y va a tener un pico máximo a las 72 horas. Principalmente aquí el bicarbonato se va a reabsorber entre el 80 y 90% en el túbulo contorneado proximal, entre un 15 o 10% en el asa de Henle en la rama gruesa, y entre el túbulo contorneado distal y el túbulo colector se va a reabsorber lo que quede de bicarbonato. Bueno, continuando vamos a hablar de lo que vienen a ser los aspectos básicos de lo que vienen a ser la gasometría arterial. Vamos a tener que la gasometría arterial tiene 5 componentes. Lo que viene a ser el pH, que va a determinar la acidez y la alcalinidad de la sangre, la presión parcial del dióxido de carbono, que determina la presión que ejerce el CO2 disuelto en la sangre, la presión parcial del oxígeno, que ya también determina lo que es la presión parcial que ejerce el oxígeno disuelto en la sangre, la saturación del oxígeno, que es el porcentaje de hemoglobina que va a estar saturada con el oxígeno, el ion bicarbonato, que determina la concentración de iones bicarbonato. Como vemos aquí en el cuadrito, esto va a ser un cuadro donde vamos a ver los valores normales de cada uno de los componentes, ¿no? Del pH de 7,35 a 7,45, de la presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45
milímetros mercurio, igualmente de la presión parcial del oxígeno de 80 a 100 milímetros mercurio, igualmente del bicarbonato de 22 a 26 molequivalentes por litro de la saturación del oxígeno, que viene a ser en porcentajes del 95 al 100%, es lo normal. Vamos a tener que la gasometría arterial viene a ser lo que va a determinar el equilibrio ácido-base, no, por donde vamos a determinar lo que viene a ser si hay un equilibrio ácido-base. Pero realizar esta gasometría arterial es a veces muy dolorosa para el paciente y en muchas ocasiones puede provocar complicaciones, por eso actualmente se usa también la gasometría venosa. Aquí podemos ver un cuadro donde se muestra la correlación entre gases venosos y gases arteriales en función del origen de la muestra venosa. Y vamos a ver que hay una diferencia entre los valores. Bueno, vamos a observar también que el pH y el Pequeña. Tú dices que es igual la gasometría arterial que la venosa. No son iguales. Sí, no. Son diferentes. Son diferentes, pero, valores. a ver, ¿tú crees que el dolor sea un motivo suficiente para cambiar tu gasometría arterial por tu venosa? No. Bueno, sí, porque también cambia lo que viene a ser, altera, ¿no? Los valores de la presión parcial del oxígeno, del dióxido de carbono, ya que lo... Pues no son iguales, obviamente, porque una es sangre venosa y otra arterial. Pero, o sea, tú te estás diciendo que puedes usar cualquiera de las dos, y no puedes usar cualquiera de las dos. Por mucho, obviamente que tienen diferencias, pero tú no las vas a usar. Por eso existen gases arteriales, que se usa sangre arterial, que se usa sangre venosa. Tú usas electrolitos en sangre venosa, pero no los usamos rutinariamente porque tienen margen de error. Entonces, lamentablemente, aunque le duela o no le duela al paciente, tienes que hacerlo. Lo que pasa es que cuando no se puede y sacas por error gases venosos, hay una forma de saber si es sangre venosa o si es sangre arterial. Eso es otro bueno. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria vamos a ver que se va a estar ocasionada por una retención del CO2 a nivel sanguíneo, por lo cual se va a provocar un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono porque va a haber una disminución en la ventilación alveolar. Esta disminución, como dije, va a provocar la retención del CO2, aumentando la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, este CO2 que se ha retenido se va a combinar con el agua y va a producir ácido carbónico. En consecuencia, se va a producir lo que es la acidosis respiratoria. Ahora, como va a haber un aumento del CO2, va a haber también que se va a unir con el agua, va a haber un aumento también de hidrogeniones, lo cual va a producir una disminución del pH y provocar también lo que viene a ser la acidosis, ¿no? Entonces, para regular esto, el riñón el ácido carbónico se va a disociar en lo que viene a ser hidrógeno y bicarbonato. El riñón va a retener lo que viene a ser el bicarbonato y va a eliminar el hidrógeno para así poder alcalinizar, ¿no?, las aguas. Bueno, la acidosis respiratoria se produce cuando los pulmones retienen el CO2. Aquí podemos ver una imagen de las causas que producen esta retención del CO2, como pueden ser la depresión del impulso central, la transmisión neuromuscular anormal, la disfunción muscular, el aumento de la demanda ventilatoria, el aumento del espacio muerto de ventilación, el aumento de la resistencia al flujo de las vías respiratorias, la rigidez pulmonar, la rigidez pleural de la pared torácica también. Como compensación a esta acidosis respiratoria vamos a tener una compensación a nivel renal, que es el aumento del bicarbonato. Entonces, la acidosis respiratoria se clasifica en dos, ¿no?, una acidosis respiratoria aguda y una crónica. En la aguda vamos a tener que el bicarbonato compensado va a aumentar un mol equivalente por cada aumento de la presión parcial de dióxido de carbono de 10 miligramos mercurio por encima de 40 miligramos mercurio. Mientras que en el crónico la compensación completa se produce de 2 a 5 días, esto a nivel sobre todo renal, porque a nivel renal demora más. Entonces, aquí el bicarbonato va a aumentar de 4 a 5 mol equivalentes por cada aumento de PCO2
de 10 milímetros mercurio por encima de 40 milímetros mercurio. Ahora, las causas de acidosis respiratoria podemos ver en este cuadro, las cuales vienen a ser la alteración de la ventilación pulmonar. En aquí podemos ver que tenemos una obstrucción de las vías respiratorias, un EPOC, un edema pulmonar y otras enfermedades. Ahora, en las alteraciones de la pared torácica de los músculos respiratorios ya también pueden hacer alteraciones a nivel del sistema nervioso central o enfermedades musculares o enfermedades como la cifoescoliosis, ¿no? Ahora, en las enfermedades de los centros respiratorios tenemos una depresión metabólica, esto causado por alcalosis metabólica, fármacos o hipotiroidismo, y una enfermedad estructural de los centros respiratorios, como la poliomielitis vulvar, la encefalitis, la hipoventilación primaria anular o la apnea del sueño. Las manifestaciones clínicas vamos a ver que se ponen neurológicas, cardiovasculares y renales. En las neurológicas va a haber una disminución a nivel de la conciencia y de estado de alerta, va a haber falta de atención, olvidos, irritabilidad, pérdida de la memoria, confusión y somnolencia. Ahora, a nivel cardiovascular va a haber sobre todo lo principal una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la presión arterial. Ahora, a nivel renal vamos a tener una retención de agua y sal, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, esto sobre todo, como ya vimos, para el diagnóstico en todo esto se realiza una gasometría arterial. También hay que tener en cuenta la historia del paciente, el examen físico y también determinar lo que viene a ser el GAP, ¿no? En cuanto al tratamiento, sobre todo es darle ventilación al paciente o ya también de acuerdo a tratar la enfermedad causante que está provocando la acidosis respiratoria, ¿no? A ver, regresa a tu cuadro. Se supone que eso tienen que resumir, pues eso tienen que decirme. A ver, analice esto, qué cosas. Porque pues, si ponen un cuadro es para que lo escriban, no es para que lo miremos. Por si acaso, cuando pongan algoritmos, tienen que explicarme los algoritmos. No es cosa que me los pongan y los leamos. Así no funciona. Por si acaso. Ya, bueno, vamos a observar que si el paciente tiene una apnea por una enfermedad respiratoria o tenemos que primero darle al paciente seguridad de la vía aérea. Primero tienes que asegurar la vía aérea. Asegurar la vía aérea. Una vez, si está asegurada, tenemos que administrarle oxígeno y en caso de no, en que no esté asegurada, esto sería por causas a nivel de dentaduras, o sea, de dentaduras. A ver, en cristiano, mira, otra vez les digo, si ustedes ponen algo en inglés, por si acaso, a que me ponen en inglés y no entienden lo que están diciendo, mejor no pongan, porque se supone que si yo pongo algo en inglés, lo entiendo. Y se supone que ustedes saben inglés, ¿no? Porque el médico que no sepa inglés está frito. Porque todos los artículos son en inglés, los libros son texto referencial. ¿Qué te dice? Que si tienes que hacer la vía aérea, o sea, en otras palabras, el paciente respira sin nada obstructivo, ya le pones oxígeno, dependiendo que necesite, le pones oxígeno con cánula, con máscara simple, máscara reservorio, o lo ventilas. Punto. Y si no, tienes que quitarle todo lo que pueda producir obstrucción, que generalmente son las piezas dentarias en los abuelitos, cuerpos extraños en los niños, y en algunos casos tienes que hacer la de Heimlich, pero se supone que si tienes un paciente en shock trauma echado, no vas a usar la Heimlich normal, usar la Heimlich modificada. ¿Por qué? Porque tienes que revisar bien. Muchas veces pasa, el paciente viene con distrés y lo último que se les ocurre es revisar la vía aérea. Son pacientes que se han obstruido, tienen cuerpos extraños y existe una pinza, que es, eso sí no me acuerdo el nombre de la pinza, son pendejanos de la UCI, que es una pinza curva donde tú metes y sacas el cuerpo extraño, porque si tú haces con tu mano, la vas a meter adentro y lo vas a matar al paciente.
Y en algunos casos, como dice ahí, consideras tráqueos o intubación, pero para intubar tienes, uno, asegurarte que la vía esté libre, y dos, tienes que saber, porque si te vas a meter a intubar sin saber, solamente lo vas a asfixiar. Y por eso ahora hay máscaras laringes, que son unas máscaras que las pones y no necesitas saber intubar, no necesitas ni laringoscopio. Esas máscaras las han creado precisamente para las personas que no saben intubar. Incluso uno que no sea persona de salud puede meter una máscara laringe, así de simple. Ya, sigue, ya la mitad de lo expuesto. Bueno, también sí hay que evaluar el estado mental y evaluar los gases de la sangre, ¿no? En caso de que el paciente presente un pH mayor a 7,10 y la presión parcial del oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio, se le va a administrar oxígeno por una máscara nasal o ¿Qué es Bronx? Bronx. Consulten al Dr. Google. Bronx. También tiene que ver... Instruct by nasal mask of Bronx to maintain presión de 60. ¿Qué es Bronx? Es que tiene una presión de 60. Pero también hay que El saturómetro. corregir las causas reversibles de la disfunción pulmonar con antibióticos broncodilatadores o corticosteroides, estos sean necesarios, ¿no? También hay que monitorear al paciente con gases arteriales anormales, iniciando en intervalos de 20 a 30 minutos. Ya, en países civilizados, cuando ves un paciente con distrés y lo vas a picotear cada 5 minutos, le pones línea arterial. ¿Ya? O sea, la línea arterial es como un catéter venoso central, es un poco más complicado. Tienes que tener más habilidad. Si no, bueno, tienes que picotearlo cada rato, lo que decía, ¿no? Que te produce dolor, pero bueno, ni modo. Ya. Sí. Bueno, si la presión parcial del oxígeno no está aumentado mayor a 60 milímetros mercurio, o la presión parcial de dióxido de carbono, esto Se mantiene por encima de... tiene un rango mayor a 80 milímetros mercurio, hay que proceder a una terapia por intubación. Ahora, en caso de que el paciente presente una sangre con pH menor a 7,10 o una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 80 milímetros mercurio, hay que considerar el uso de ventilación no invasiva, con una máscara nasal. Ahora, también hay que considerar la Esa intubación. es la máscara, o sea, ustedes han visto las máscaras de los aviadores, ¿cierto? Los pilotos de caza. Esa es una máscara nasal, esa cosa se le pone. Solo que no toleran generalmente. Será. Hay que considerar la intubación y la iniciación de una ventilación mecánica no invasiva en caso de que haya fallos o no es aplicable. O sea, le pones esa máscara de piloto y si no funciona, tienes que empezar a intubar. Es el algoritmo. En caso de que la sangre, el pH de la sangre sea menor a 7,10, cuando tenga soporte ventilatorio, se hay que administrar sodio bicarbonato para mantener el pH de la sangre entre los rangos de 7 a 10 y 20, de 7 a 20. Ahora, corregir las causas reversibles de la disfunción pulmonar con antibióticos, broncodilatadores y corticosteroides. En otras palabras, las vías respiratorias no se corrigen con bicarbonato. Es verdad que en emergencia tienen acidosis y mucho bicarbonato. Bicarbonato tiene tipificación de acidosis metabólica. La acidosis ventilatoria se corrige con ventilación. Invasiva, no invasiva, pero con máquina, en otras palabras. Ya, sí. Bien, ahora tenemos otro trastorno que es el ácido metabólico. Decimos que es acidosis metabólica
Porque acidosis hay una disminución del pH inferior a 7,35 y metabólica porque hay una disminución del bicarbonato o hay un exceso de adición de ácidos. Entendamos que este trastorno se va a producir principalmente por tres causas. La primera, porque hay un exceso de producción de ácidos que se puede dar por una cetoacidosis diabética, alcohólica o una acidosis láctica. Lo otro es porque hay una pérdida de las reservas del sistema buffer. Este sistema buffer, que es en nuestro organismo, entra en funcionamiento cuando hay una alteración en los niveles de pH. Y esto se puede dar por una diarrea, no una diarrea que te da de un día a 2 días, sino por una diarrea crónica que esta puede extenderse durante meses, ¿no? Hasta 3 meses. O por una acidosis tubular renal. La otra causa es que haya una disminución en la excreción de ácido, ¿no? Porque dijimos que se va a producir porque hay exceso de ácido y una disminución del bicarbonato. Y esto puede ser por una insuficiencia renal. Al encontrar este trastorno de acidosis metabólica, entra un mecanismo de compensación. Este inicia de inmediato, puede llegar hasta iniciar durante las 24 o 48 horas de que haya iniciado el trastorno. ¿Cómo se calcula o cómo va a ser ese mecanismo compensatorio que va a dar? El organismo, al encontrarse una alteración, va a dar una respuesta. ¿Cómo lo calculamos? Con el PCO2 esperado. Es una fórmula que es el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Al calcular el PCO2 del paciente con lo que se espera, lo ideal es que sea compensatorio, ¿no? Si hay una disminución de bicarbonato, hay una disminución de PCO2. Si se eleva el bicarbonato, se eleva el PCO2. Entonces, si tenemos una acidosis metabólica, lo esperado sería que haya una alcalosis respiratoria, en la que hay una disminución del PCO2. Pero no siempre se va a dar esto, se va a ver alterado. Que más adelante vamos a explicar todo este mecanismo de compensación y las alteraciones que se va a dar. Si es importante, o es en el único caso en la acidosis metabólica que se calcula el anion gap. Este anion gap representa aquella electroneutralidad que dice, ¿no?, entre los cationes y los aniones, ¿no? Ese desequilibrio que hay entre los electrolitos. También aplica una fórmula que es el sodio menos la suma de bicarbonato más cloro, es decir, los cationes que tienen carga positiva menos la diferencia de la suma de los negativos. El valor normal de este tiene que ser entre 10 más menos 2, es decir, 12 y 8. Si nosotros encontramos, ya sabemos, acidosis metabólica, calculamos el anion gap, este puede estar incrementado o puede estar normal dentro de los valores. Este anion gap, además de ver ese desequilibrio, nos permite identificar cuál es la causa que está produciendo esto. Si encontramos que este está aumentado, puede ser por una insuficiencia renal, una cetoacidosis diabética, de ayuno o alcohólica, o una intoxicación por alcohol metílico, salicilatos, paraldehído, formaldehído, que es la que comúnmente se le conoce como formol, o el etilenglicol. Y por último, la acidosis láctica. Ahora, si encontramos una acidosis metabólica con anion gap normal, la causa de este se puede dar por una acidosis hipocalémica, que en este va a comprender a la diarrea, que ya les había dicho que es lo más frecuente, que se va a dar una pérdida excesiva de bicarbonato, pero una diarrea crónica, una acidosis post-hipocápnica, los inhibidores de la anidrasa carbónica, acetosolamida, mafemin, o una ingesta de cloruro de calcio, magnesio, o aquellos pacientes que estén llevando de tratamiento con colestiramida. Y finalmente tenemos la acidosis tubular renal o una desviación ureteral. Otros la clasifican también de causas renales o extrarrenales, ¿no?
Bien, un ejemplo de las causas de acidosis láctica es de tipo A y tipo B, que se encuentra con anión GAP elevado. De esto mismo vamos a ver en este algoritmo, que es la forma del diagnóstico de acidosis metabólica. Ya sabemos, acidosis metabólica, disminución del pH por inferior a 7,35, tenemos disminución del bicarbonato. Lo siguiente es calcular el anión GAP. Tenemos anión GAP elevado y normal, mayor a 12 miliequivalentes. Después de esto debemos calcular las cetonas en sangre o en orina. Es igual, elevado o se va a encontrar normal o ligeramente elevado. Si encontramos cetonas muy elevadas, lo siguiente es calcular la glicemia. Si esta está elevada, hablamos de que la causa es una cetoacidosis diabética, y si esta glicemia está disminuida o no elevada, es una cetoacidosis no diabética. Ahora, anión GAP elevado con cetonas, que estas estén normal o ligeramente elevadas, lo que nos lleva es lo siguiente a calcular la lactato deshidrogenasa a nivel sérico. Si este está elevado, la causa de esta puede ser de dos tipos, tipo A, tipo B. En la tipo A, esta porque hay una hipoxia, una hipoperfusión o una sepsis. Y si en caso fuera de una tipo B, lo más frecuente es los alcoholes, algún tipo de hepatopatía, o que estos hayan inhalado el humo, que le llama el cianuro, que este va a ser el producto de aquellas cosas que se queman y producen estos efectos tóxicos, ¿no? Entonces, por ese exceso de inhalación. Y lo otro es por la metformina o algún tipo de neoplasia. Si se encuentra el lactato sérico normal, se debe buscar otra causa. Ahora, si esta, además, debemos calcular el diatosmol. Si este está el mayor a 20 miliosmoles por kilo, este se habla igual, que la causa es por una intoxicación por alcoholes, ¿no? Que habíamos dicho un inicio que es el etanol, metanol, etilenglicol o el propilenglicol, que eso va a ser las causas más frecuentes de esta producción de una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Ahora, si tenemos una acidosis metabólica con anión GAP normal, es decir, entre 8 y 12 miliequivalentes, lo siguiente que debemos hacer es calcular la carga neta urinaria positiva. Es decir, si encontramos que el cloro es mayor a la suma de sodio más potasio, carga neta, o sea, de los cationes, este se debe a que hay una pérdida de bicarbonato extrarrenal. ¿Cuál? La diarrea, unilio, fístulas intestinales, laxantes, colestiramida, cloruro de calcio, aquellas derivaciones ureterointestinales, o hay una administración de cloruro de hidrógeno o cloruro de amonio. Si tenemos, en cambio, acidosis metabólica con anión GAP normal y la carga neta urinaria de esta, el cloro es menor a la suma de los cationes, decimos que la causa de la pérdida de los bicarbonatos es de tipo renal. ¿Cuáles pueden ser? Una acidosis tubular distal, acidosis tubular proximal, hipoaldosteronismo o una insuficiencia renal. Para el tratamiento siempre se debe considerar tres cosas. Identificar la causa secundaria, si esta es el mecanismo de compensación, o este puede ser una alteración de tipo mixta, además de bloquear la fuente donde se esté produciendo los ácidos, y por último la reposición de bicarbonato intravenoso. Se debe además siempre tener en cuenta que al administrar el bicarbonato se debe ver el potasio, porque este puede dar ventajas y desventajas. En ellas nos menciona que va a mejorar la hemodinámica, ¿no? Que va a ser la contractibilidad
vascular y miocárdica. Va a mejorar la hiperpotasemia que va a pasar el paciente, va a prevenir la caída abrupta de la osmolaridad cerebral, va a mejorar el metabolismo celular y además mejora el efecto insulínico. Pero, ¿cuál es lo malo? El inconveniente. Va a haber una disminución del potasio, va a pasar por una hipopotasemia, hipocalcemia y tetania. En el EKG puede haber prolongación del intervalo QT, hipoventilación e hipercapnia, precipitación de hipofosfatemia, aparición como efecto rebote de la alcalosis, acidosis intracelular, progresión de las calcificaciones vasculares y además si se va a utilizar el bicarbonato tipo 1M, este va a pasar a un estado hiperosmolar. Bueno, en lo que es la alcalosis metabólica tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que aquí va a haber una retención del exceso de alcali. Para ello vamos a tener en cuenta que el bicarbonato está a mayor a 28 milimoles por litro. En este caso, para ello va a subir lo que es el pH. Al aumento del pH empieza a haber una retención de los PCO2. Como respuesta secundaria a este va a haber un aumento del PCO2. Entonces vamos a tener un aumento de 30 milimoles por litro de CO2 venoso. Pero ¿cómo responde el riñón ante esto? Bueno, el riñón va a hacer una rápida excreción de lo que viene a ser lo que es el bicarbonato, pero en algunas situaciones como la falla renal no se va a ver. Es por eso que empieza ahí el problema. Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que recordando lo que ya mis compañeras mencionaron, el bicarbonato se va a absorber en lo que son las glomérulas y se va a filtrar en lo que son las glomérulas y se va a absorber en lo que es el túbulo renal. Entonces, fisiopatológicamente vamos a tener dos, lo que va a generar, que es la causa, y otro, lo que va a mantener. Generalmente lo que es el mantenimiento, el riñón va a empezar a fallar aquí. En lo que es las causas, vamos a tener uno, pérdida de hidrogeniones. Y esto puede ser por lo que es vómitos o por un drenaje nasogástrico. Otro es la ganancia del bicarbonato. Esto puede ser ya iatrogénico, una administración iatrogénica, y otro es por una contracción de alcalosis. Esto más que todo va a ser cuando va a haber la diuresis y va a empezar a haber una pérdida de fluidos en los cuales va a empezar a contraer lo que es el bicarbonato, aumentando lo que es la retención de lo que es el bicarbonato. Bueno, en el mantenimiento, como ya les dije, ¿cómo va a responder el riñón a esto? Va a empezar, normalmente debería excretar lo que es bicarbonato, pero en estas ocasiones no va a hacerlo, va a haber una depresión del volumen y esta depresión de volumen va a hacer que empiece a haber un aumento de la aldosterona, sin un hiperaldosteronismo y una hipocalemia. Ahora, en lo que es la fisiopatología, el libro de nefrología clínica lo divide según en una clasificación fisiopatológica. Tenemos la estimulación primaria y la estimulación secundaria. Ellos dicen que la estimulación primaria va a ser la más rara y la estimulación secundaria es la que vamos a ver más. La estimulación primaria puede ser inducida por mineralocorticoides, otra por mutaciones genéticas en lo que es activadoras del canal epitelial del sodio de los ductos colectores, en lo que es por la vía de signalización. Ahora, en la estimulación secundaria, y aquí es mucho tener en cuenta porque esto se va a dar por dos causas, pérdidas renales y extrarrenales. En las pérdidas extrarrenales se puede ver de cloruro y las pérdidas secundarias de potasio. Y en las renales vamos a ver por la parte de farmacológicos, especialmente por diuréticos tiacídicos, y en mutaciones genéticas de inactivadores de transportadores de cloro y sodio. Ahora, en la etiología, bueno, aquí le van a dar de acuerdo a lo que es una resistencia a la sal y una sensibilidad salina. En la sensibilidad salina, nosotros vamos a tener en cuenta dos cosas: la pérdida en la parte de hidrogeniones gastrointestinal, que puede ser por vómitos, drenaje nasogástrico o lo que viene a ser adenomas vellosos. Y otro punto muy importante es el uso de diuréticos. También vamos a tener en lo que es la resistencia salina, lo que es la parte de si hay una hipertensión o una normotensión. En la hipertensión vamos a tener en cuenta que va a haber un aumento de los mineralocorticoides y esto induciendo que haya un hiperaldosteronismo. Puede ser primario o puede ser secundario. En el primario vamos a tener en cuenta más que todo al síndrome de Cons y en el secundario a lo que viene a ser puede ser un tumor secretor de lo que es la renina. También puede ser uno que puede ser hipoaldosteronismo, en el caso, el más particular aquí es el síndrome de Cushing. En la parte de normotensión, más que todo vamos a tener en cuenta una hipocalemia severa, o puede ser también por el síndrome de Batters, que es muy específico.
Bueno, este cuadro lo va a dividir de acuerdo a lo que antes les había dicho, la clasificación fisiopatológica. Esta es una clasificación, la fisiopatológica, de los de estimulación secundaria. Aquí es por pérdida de cloruro, puede ser por los vómitos, que es lo más principal, y por lo que es la succión nasogástrica. Otros son por sus diarreas depledoras de lo que es clorato, y por la administración de diuréticos. Aquí recargar mucho lo que es el uso de tiacídicos y de la metalazona. También tener en cuenta por el transporte de clorato ligado a sodio, que esto se va a ver perjudicado, y esto es muy raro, pero sí llega a ver. Y aquí resalta el síndrome de Vater de nuevo y el síndrome de Kittelman. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a abordar a nuestro paciente? Para empezar, primero, las manifestaciones clínicas. ¿Cómo va a llegar nuestro paciente? Primero, tener en cuenta que va a haber una de leve a moderado, una alcalosis metabólica de leve a moderado. No va a haber tantas manifestaciones clínicas de importancia. Pero algo que sí se tiene en cuenta aquí es que cuando el bicarbonato va a ser mayor a 40 milimoles por litro, vamos a tener una hipocalemia. Esta hipocalemia va a ser muy perjudicial para aquellas personas que sufran de lo que viene a ser enfermedades coronarias, ya que puede producir lo que son arritmias cardíacas. Otro caso muy importante es cuando este va a ser severa. El bicarbonato va a ser mayor a 45 y lo que es el PCO2 va a ser mayor a 50. En estos casos ya va a haber lo que es afectación neurológica. Vamos a encontrar un paciente estuporoso, con tetania, convulsionando, y esto ya se va a dar por causas multifactoriales. Bueno, ahora aquí tenemos lo que es el abordaje diagnóstico. Primero, cuando tengamos a nuestro paciente, después de haber visto todo ello, tenemos que tener en cuenta si este paciente está sufriendo lo que es falla renal. ¿Qué tal está su función renal? Para ello vemos si tiene insuficiencia renal o no tiene insuficiencia renal. Por eso chequeamos con lo que es el filtrado glomerular. Si tiene insuficiencia renal, nos damos cuenta que el paciente está recibiendo bicarbonato. Entonces, una de las causas puede ser esa. Otro puede ser síndrome de leche y alcalinos y por vómitos. Y si no está sufriendo de lo que viene a ser una falla renal, entonces tenemos dos. Esto se va a determinar especialmente por el cloro urinario. Si el cloro urinario va a estar mayor a 15 a 20 miliequivalentes, vamos a tener en cuenta si nuestro paciente va a sufrir presión arterial alta o baja. Si no va a presentar una hipertensión alta, tenemos que ver el cloro urinario si va a seguir bajo. Si sigue, puede ser el síndrome de Vater o el síndrome de Kittelman. Y si no, bueno, especialmente va a ser por uso de diuréticos, que también es una causa. Y si es con hipertensión arterial, generalmente tenemos que ver aquí dos cosas, la renina y la aldosterona. Lo más principal aquí en tener en cuenta es cuando ambas van a estar bajas, y esto nos puede dar en cuenta por un síndrome de Cushing. También puede ser si va a estar la renina baja y lo que es la aldosterona alta, puede ser por un hiperaldosteronismo. Y también si el cloruro urinario va a estar bajo de 10 miliequivalentes, puede ser por vómitos, sonda nasogástrica y lo que viene a ser diuréticos. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a tratar esto? Primero, importante es si hay depresión de volumen. Si hay esto, vamos a empezar hidratando con lo que es el cloruro de sodio. En caso de que si el drenaje nasogástrico no va a parar, se utiliza lo que es la IPP, lo que son la bomba inhibidora de protones, y lo que es, si en caso es hiperaldosteronismo o alguna otra causa, tenemos que tratar esta causa subyacente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la hipertensión respiratoria, y para ello vamos a tener vamos a tener ciertos valores, el pH, el PCO y lo que es el bicarbonato, ¿no? Vamos a ver que el pH le vamos a encontrar en un valor de 7.35 a 7.45 y va a ser un promedio de 7.4, ¿no? El PCO2 en 35 a 45 y en un rango de 40, y el bicarbonato 22 a 26 en un rango de 40. Una vez que tengamos esos valores en claro, va a ser importante que lo aprendamos para entender, ¿no?, qué tipo de trastornos estamos
¿De qué tipo de trastorno estamos hablando? Vamos a ver que en el pH, todo lo que está hacia arriba o por encima de 7,45 va a ser una alcalosis y por debajo una acidosis. ¿No? En la PC2, por encima de 45 va a ser una hipercapnia y por debajo una hipocapnia. Vamos a tener la alcalosis, el pH está por encima, ¿no? Como ven, vamos a ver que tanto el bicarbonato como el PCO van a estar por debajo. Vamos a ver que en cada trastorno de los que ya he mencionado va a haber un mecanismo compensatorio. En este caso vamos a ver que nosotros al eliminar, o bueno, las personas que van a tener parálisis respiratoria van a diferencia de la metabólica, demorar un poco más, ¿no? 1 o 2 días más. Ya, vamos a ver que en este caso el riñón va a demorar 1 o 2 días más, ¿no? Revertir esta alcalosis. Vamos a ver que al eliminar nosotros, bueno, las personas van a eliminar el dióxido, ¿no? Dióxido de carbono. Lo que hace el riñón es tratar de eliminar también lo que es el bicarbonato. Y se van a producir dos respuestas, que son el taponamiento intracelular, en la que se va a bajar 2 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que desciende PCO2, ¿no? Y una respuesta renal en la que no se van a bajar 2, sino 4 miliequivalentes. Ahora vamos a hablar acerca de las causas. Vamos a ver que la causa más frecuente va a ser lo que es la altura. Vamos a ver que una persona que va a estar a miles de metros sobre el nivel del mar no va a tener oxigenación, ¿no? Entonces vamos a ver que esas personas lo que hace su sistema va a ser aumentar lo que es la frecuencia respiratoria. Y bueno, al aumentar la frecuencia respiratoria se va a aumentar la hiperventilación, esto para conseguir oxígeno. Y como la persona va a conseguir oxígeno, también va a eliminar bastante dióxido de carbono, ¿no? Y va a producir lo que es la alcalosis respiratoria. Vamos a tener otras causas que van a ser, por ejemplo, la estimulación directa del centro respiratorio, que va a estar dada por ansiedad, por fiebre, por embarazo, por enfermedades del sistema nervioso central. La enfermedad pulmonar, esta va a estar dada por neumonía, por asma, neumotórax, embolismo pulmonar. En el caso de las drogas y de las hormonas, vamos a ver que va a estar dada por progesterona, por salicilatos, por nicotina, por sulfinas. En hipoxia también va a estar dada por enfermedades pulmonares, por hipotensión, por anemia grave, por las alturas, como les dije, y la insuficiencia cardíaca, ¿no? La miscelánea vamos a verla en el caso del fallo hepático por la exposición al calor. En el caso del ejercicio, por eso tiene que ser un ejercicio intenso, ¿no? Ya. En el caso de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que las personas que van a tener una rápida pérdida de dióxido de carbono van a tener ciertos síntomas, como va a ser, por ejemplo, la confusión, el mareo, la confusión mental, el mareo. Vamos a ver también que se va a presentar el entumecimiento, las parestesias de las extremidades. Y bueno, estos van a ser los síntomas más frecuentes, ¿no? Pero vamos a empezar que van a ser, por ejemplo, las convulsiones generalizadas, los calambres musculares. El diagnóstico. Al igual que otras enfermedades, o bueno, todas las enfermedades, va a ser importante ver lo que es la historia clínica, una buena serología, un buen examen físico y ver al paciente, ¿no? Tener una buena vista y checarlo y ver que el paciente tenga una buena respiración, que no tenga anormalidades en su respiración. Aunque en algunos casos se ha visto que el paciente, pese a tener una hipocapnia marcada, va a tener una respiración normal. Entonces,
Para eso nos vamos a ayudar con los gases en sangre arterial. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Este va a ser un tratamiento en el que va a tratarse de la causa específica, ¿no? Para cada causa un tratamiento específico. Vamos a tener la hipoxemia, en la que vamos a hacer una terapia con oxígeno, una hiperventilación mecánica, en la que vamos a agregar un espacio muerto o vamos a cambiar el modo de la ventilación. Si va a persistir aún, vamos a hacer una sedación con los parálisis del músculo esquelético. En la intoxicación por salicilato vamos a considerar lo que es la diuresis forzada, lo que es la canalización urinaria y la hemodiálisis. En la hiperventilación psicogénica vamos a considerar la respiración en un sistema cerrado. El mal agudo de montaña vamos a hacer más que todo un tratamiento preventivo, ¿no? Vamos a hacer terapia con oxígeno, con acetocetamida. En el caso de la sepsis o de la insuficiencia circulatoria, insuficiencia hepática, vamos a tratar de la causa subyacente, ¿no? Y bueno, en caso de la persona tenga una inestabilidad hemodinámica, tenga una alteración del estado mental o tenga arritmias cardíacas, vamos a reducir lo que es el bicarbonato y vamos a hacer un aumento de la PC2. De la PC2 inhalada dentro de un sistema cerrado, controlando lo que es la hipoventilación mediante la ventilación con la sin parálisis del músculo. Bueno, vamos a hablar ahora de los trastornos mixtos. Vamos a ver que se hace una combinación, ¿no? Como su nombre lo indica, de dos o de más trastornos mixtos. Vamos a ver que cuando va a haber una alteración de lo que son tanto el bicarbonato como la PC2, se va a dar una respuesta compensatoria, ¿no? Que va a ser del otro elemento. Por ejemplo, si va a haber una alteración en lo que es la PC2, se va a dar una compensación en el bicarbonato y viceversa. Vamos a ver que esos van a ser muy frecuentes en lo que es la clínica y van a ser más graves, ¿no? Acá vemos una pequeña clasificación en la que vamos a ver que van a ser combinaciones selectivas contrabalanceadas. Los cambios clínicos que se van a presentar en cada una. Vamos a hablar ahora de las causas. Vamos a ver, por ejemplo, que la acidosis metabólica y la respiratoria van a tener como causa lo que se le llama pulmón, la sepsis, la diarrea, la intoxicación por salicilatos en pacientes que están siendo tratados con sedantes. En el caso de la acidosis metabólica y la parálisis respiratoria, vamos a ver que está entre las causas la toxicidad por salicilatos inicial, lo que es una sepsis, una intoxicación célica. En el caso de la citocidosis por hiperventilación, ¿no? También la cirrosis hepática que va a desarrollar insuficiencia. En el caso de una alcalosis metabólica más una acidosis respiratoria, vamos a tener que está desarrollada, por ejemplo, por patología respiratoria y alcalosis metabólica crónica, ¿no? Debido a un tratamiento con diuréticos, esteroides, ventilación mecánica. La alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria observadas, por ejemplo, en embarazadas con hiperemesis gravídica, en recuperación de un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, la acidosis metabólica con un gas aumentado y alcalosis metabólica observada, por ejemplo, en vómitos más una citocidosis diabética alcohólica y en vómitos más una citocidosis renal. La acidosis metabólica hiperclorémica más una acidosis metabólica con gas aumentado observada en diarrea más un shock y bueno, finalmente acá tenemos dos ejemplos que son los más graves, por así decirlo. Vamos a tener una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. ¿Por qué van a ser graves? Porque vamos a ver que van a haber dos acidosis.
Entonces el pH va a estar demasiado ácido, va a haber bastante disminución del pH, y entonces el calosis va a estar muy alcalino, ¿no? Va a haber mucha alcalinidad en el pH. Entonces esto les va a hacer más grave. Bueno, vamos a ver los datos del laboratorio en este caso y la etiología, ¿no? Que ya les mencioné. El tratamiento, vamos a ver que el tratamiento va a estar basado en el que, lo primero el pH, ¿no? Tratar de controlar el pH y de ponerlo en un rango normal. Lo segundo que vamos a hacer es tratar de que el tratamiento de uno no agrave al otro, porque se ha visto casos en este grado, ¿no? Entonces va a ser importante estar checando y viendo que no agrave al otro. Y bueno, solo utilizar los mismos principios terapéuticos, ¿no? Tratarlo como si fuera un trastorno simple, pero siempre evaluando una dosimetría frecuente para ver que los cambios o las modificaciones que se hace en una corrección no se interponga con el otro trastorno. Y para finalizar vamos a ver cómo vamos a interpretar el NAGA. Para ello primero vamos a ver lo que es el pH y como ya se mencionó, este puede ser alcalino o ácido. Alcalino si es mayor a 7.45 y ácido si es menor a 7.35. ¿Con qué finalidad? Este pH va a estar en función a lo que es el logaritmo inverso de los hidrogeniones. En otras palabras, el pH cuando va a aumentar, los hidrogeniones van a disminuir y viceversa. Y lo que lo va a compensar, o bueno, lo que va a hacer nuestro organismo es que estos hidrogeniones, a través de lo que es el bicarbonato, formación de ácido carbónico, nos van a generar como un sistema buffer para poder expulsar estos hidrogeniones, y de la manera más fácil que encuentra el organismo es el dióxido de carbono, para ser expulsado por lo que son los pulmones. Entonces, esta relación que tiene el bicarbonato, el dióxido de carbono y los hidrogeniones nos permite hablar de lo que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch, y en esta fórmula nos da una relación de lo que es el pH con el bicarbonato y el dióxido de carbono. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Si el pH va a elevarse, el bicarbonato va a estar elevado o el dióxido va a estar disminuido. Y si sucede lo contrario, igualmente. El pH si disminuye, el bicarbonato va a estar disminuido y el dióxido va a aumentar. Y esta relación nos permite hablar de los trastornos primarios. Y de esta manera, teniendo en cuenta esta fórmula, podemos hablar tanto de trastornos metabólicos y respiratorios. Si el pH está disminuido, ya sabemos que es acidemia, pero para saber qué es metabólica o respiratoria tenemos que ver los dos valores. ¿Cuál es el que está elevado? ¿Cuál es el que está disminuido? Si el bicarbonato es el que está disminuido, vamos a hablar de metabólica, pero si el respiratorio o lo que es el dióxido va a estar elevado, ya vamos a hablar de una acidemia respiratoria. Y de lo que es la alcalemia igualmente, para saber si es metabólica o respiratoria, vemos el dióxido y el bicarbonato. Si el bicarbonato está elevado, decimos que es metabólica, y si el dióxido está disminuido, decimos que es respiratoria. Con esto hablamos de las compensaciones. Vamos a ver de que la acidosis metabólica o la alcalosis metabólica, el pH va a ser contrario a los valores, bueno, va a estar en función a los valores de su compensación. Si el pH disminuye, el CO2 va a disminuir y el bicarbonato va a disminuir. Si el pH aumenta, va a aumentar el dióxido y va a aumentar el bicarbonato. Contrario a lo que son las respiratorias, porque en las respiratorias los pHs van a estar diferentes a lo que es el dióxido y el bicarbonato. Si el pH va a estar disminuido, por ejemplo, en una acidosis respiratoria, el dióxido y el bicarbonato van a estar aumentados en compensación. Y si en una alcalosis respiratoria el pH va a estar elevado, lo que es el dióxido y el bicarbonato van a estar disminuidos. Y aquí hay que ver de que lo que es el riñón va a compensar más lentamente y lo que es el sistema respiratorio lo va a compensar más rápido por esa producción rápida de dióxido. ¿Y cómo vamos a ver cuando los valores cuando estamos hablando de una compensación? Si estamos frente a trastornos metabólicos, vamos a hablar de, por ejemplo, de una acidosis. El dióxido esperado lo vamos a calcular frente a esta fórmula, que es 1.5 por el bicarbonato que se obtiene, más 8 y en un rango de más menos 2. Y si nos hacemos esta fórmula, hacemos siempre una regla de 3, donde vamos a poner de que por cada dióxido, por cada 1.2 milímetros de mercurio de dióxido que vaya a disminuir, va a disminuir un miliequivalente de bicarbonato.
En la alcalosis se va a usar esta fórmula, que es para el dióxido esperado, que es 0,7 por bicarbonato más 21 en un rango de más menos 2. Y en una regla de 3 se va a usar que por cada 0,7 milímetros de dióxido que se eleve, se va también que elevar lo que es el bicarbonato en un miliequivalente. En los trastornos respiratorios solo se va a usar regla de 3. En la acidosis se dice que por cada 10 milímetros de mercurio del dióxido que va a aumentar un miliequivalente de lo que es el bicarbonato. Y en la alcalosis, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuya, va a aumentar entre 2 a 2.5 miliequivalentes de bicarbonato, va a disminuir, 2 a 2,5 bicarbonato. Más que todo se utiliza lo que es el 2 miliequivalentes como compensación. Y algo importante de esto también es saber los valores del pH. Solo con mirar el pH, por ejemplo, si el pH está muy alejado de la normalidad, vamos a ver que esta no está compensada y ya nos podría hablar de un trastorno mixto. Y que este trastorno mixto está viajando para la misma dirección. En cambio, si el pH está muy cerca de la normalidad, este ya es un trastorno crónico. En otras palabras, ya se ha llegado a compensar. Y si el pH es normal, pero vamos a tener alteraciones tanto del bicarbonato como del dióxido, este ya nos habla de un trastorno mixto y la relación es que va a darse una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Nunca se va a dar dos respiratorias porque nuestro organismo no se puede hiperventilar y hipoventilar al mismo tiempo. Y la compensación es apropiada, entonces ya vamos a hablar de un trastorno mixto. En lo que es la acidosis metabólica, y como se mencionó, se tiene que ver lo que es el anion gap. Y esta es calcular más que todo la brecha de las cargas negativas. Y esta es la relación que tiene tanto el sodio con lo que es el bicarbonato, el cloro, y esto el anion gap representando a todos esos aniones no medidos. Y cuando este va a ser valores normales, como se dice anion gap normal, se dice que es una hiperclorémica, porque lo que es el cloro es el que se está elevándose con la finalidad de compensar. Y cuando estamos viendo un anion gap elevado, es estos aniones no contabilizados los que van a aumentar para compensar toda la alteración que está viendo. Y eso sería. Bueno, tenemos un ejercicio. ¿Podemos? Hay un ejercicio que tenemos. A ver, en el cual... ahí vamos a masacrar. Ya, ahora sí. Bueno, tenemos esto es para las dos primeras personas que respondan primero. Y si es que está bien su respuesta, se le da una sorpresa. Esta es la paciente de 45 años, en la cual estamos compartida nasogastrointestinal. Tenemos estos valores. Queremos que haya lo que es su diagnóstico gastrométrico. Si es el caso de que sea todo lo que como les hemos explicado. Tienen 5 minutos. ¿Le han entendido o no le han entendido? Por medio punto en su examen. ¿Sabes lo que es medio punto en el examen? Tranquilícense, chicos. Miren, claro, si saben que Si es compensado, si es descompensado y si lo has tiene hecho, anion entonces gap, pasa. Si ¿cuál alguien es? bien, tienes medio punto. Esa es tu respuesta. Y he hecho. Bien,
quiero saber su respuesta. Ya pasa, ya y dime cómo has sacado. No, Si no, ¿cuál es la gracia? seguro. Si quieres medio punto, pasas. Si no quieres, Son tres respuestas de y nosotros digamos Es que me da Rosita, la primera respuesta dije. no, ¿por qué estás poniendo? Tienes que escribir. alcaldes y ciudades grandes. No compensado con gas elevado. Alcaliasis metabólica. No, alcaliasis respiratoria no compensada con GAP elevado. No compensada. ¿Quién? Acidosis metabólica no compensada. No compensada. Ya, es 5, ya tienes que dejar un ratito. Con esto ya se murió tu paciente. Dos más, apure. Son muy genios porque, siguiente. ¿Cuál era? No, dos más. Doctores, que son los No, después van a hacer más ejercicios, porque por no vista el crudo. Ya, siguiente. Es una acidosis metabólica, como he dicho. Eso, pero, sí le digo, es una acidosis metabólica con anión GAF elevado. Y más sería una acidosis metabólica descompensada con anión GAF elevado. Pero, Pero, ahí viene el pero. el pero, ¿por qué? Vamos a volver a la pregunta. Primero, el pH de la paciente estaba 7.28. Nos fijamos en la paciente, esto es acidosis. El bicarbonato es de 10, si es que no me equivoco. Ya, es 10, entonces está bajo, es una acidosis metabólica. Ahora, ni bien hallamos acidosis metabólica, tenemos que hallar lo que es el anión GAF. Como sabemos, el anión GAF va a ser igual al sodio menos lo que viene a ser el bicarbonato y menos el cloro. El sodio aquí es el 128 perdón, 128 menos lo que viene a ser el bicarbonato, que es 10, más 96, que es el cloro. 128 menos 106 es igual a 22. El anión GAF está elevado porque lo normal es entre 8 a 12. Entonces está elevado. Entonces su anión GAF es elevado. Pero si queremos saber más, vamos a ver si esto es compensado o descompensado. Entonces nos fijamos en el PCO2. El PCO2 esperado viene a ser igual a lo que es 1.5 en lo que es acidosis metabólica. 1.5 por 10 más 8 más menos 2. Ajá. Y lo que viene a ser 1.5 por, más 10, que es el bicarbonato, claro. Y nos sale, en este caso, 1.5, 15 más 8 más 2, más menos 2. El PCO2 está elevado. Tenemos que tener en cuenta aquí algo muy importante, que es el PCO2 medido y el PCO2 esperado. El PCO2 medido en nuestro paciente es igual a 32. Entonces está bajo. Entonces lo que nosotros esperamos en nuestro paciente es de que esté entre estos niveles, pero no lo está alto. Entonces su PCO2, entonces lo que vendría a ser una acidosis respiratoria, su trastorno. Acidosis respiratoria. A ver. Ya, primero que no es el esperado. 32 es más que el está descompensado. Es una mixta. Está descompensado. ¿Qué has puesto? A ver. Ya, acidosis ya. Metabólica ya. ¿Por qué tienen los dos? ¿Por qué tienen los dos? ¿Por qué? Es el trastorno primario y el trastorno. ¿El trastorno primario cuál es? ¿Es la acidosis? La acidosis metabólica y el secundario es la acidosis respiratoria. No, sea acidosis. Alcalosis. Ah, ¿ves? Bueno, ¿qué cosas están sacando? Así, pero su examen.
¿Quién ha sido quién más ha dado su respuesta? Ellos dos. No, pero ella da para todos sus pacientes. Sí, no, Ahí está nuestra bibliografía. Muchas gracias. Ya. Ya chicos, a ver, pues como es el Día de la Mujer no se van a ir temprano, ¿ya? Pero, voy a estar de viaje mañana, el viernes no voy a estar. Entonces el viernes vamos a hacer virtual, ¿ya? Pero ahora sí funciona su... Voy a llevar la otra máquina.